Capítulo cuarto. La fiebre del camarón. La reunión con los promotores de salud de Puerto Nuevo continuó con una fiesta de bienvenida en la que los que quedaron a dormir, como lo hacían desde hace 40 años, siguieron con el baile hasta pasada la medianoche. Entre los promotores estaba Antonio, un promotor de Daule, un pueblo lleno de camaroneras, donde se vivió con demencia la llamada fiebre del camarón, en un pequeño pueblito al frente de Cojimíes, en el pueblo de Daule. Antonella recordó lo que escuchó de su padre que en 1974, cuando recorría el Ecuador con una mochila, llegó a ese pueblo luego de que durmió en una casa abandonada en Cojimíes. Luego cruzó el estuario de Chamanga en una lancha de un hombre que estaba borracho. Aquel hombre borracho se balanceaba por el filo de la lancha que lo conducía hasta Daule. Luego le invitó a su casa en el pueblo. Era el hombre rico del pueblo. Antonio resultó ser el hombre hijo de aquel rico. Vamos a mi pueblo, Anto, le dijo de manera muy gentil. Al día siguiente la llevó y además fueron a pescar en su lancha hasta Cojimíes. Cojimíes está ahora muy distinto. En 1974, cuando era un pueblo de casas de madera, estas estaban sobre estacas de mangle plantadas sobre la arena. Era un pueblo que no había construcciones de cemento porque se decía que un día sería destruido por un tsunami. Los tsunamis habían destruido repetidas veces a Cojimíes. Sobre las casitas de caña y zinc abundaban las antenas de televisión que parecían un bosque de varillas de aluminio a las que los campesinos ponían tapas de olla para captar mejor las señales de televisión. Pero en realidad, Cojimíes era un gran burdel que trabajaba día y noche. La música de los salones y los burdeles solo desaparecía a las 5 y a las 9 de la mañana, en que los empleados y los dueños hacían la limpieza. En las calles los niños, adultos y hasta los viejos vendían de todo, pero en especial los VHS de películas de acción, violencia y sexo. Ahora, luego del terremoto, estaba en reconstrucción, pero había sido distinto desde que Rafael Correa llegó al poder y llegó una carretera asfaltada, hoteles, restaurantes, internet, televisión satelital, celulares, que ahora se vendían como pan caliente. Al día siguiente, Anto acompañó a Antonio a un pueblo que está escondido entre el manglar, que no se ve desde la carretera, pero sí desde Cojimíes. Cruzaron el estuario en una lancha con un motor de 45 caballos de fibra de vidrio, diferente a las canoas de madera y de motor de 15 caballos que recorrió su padre cuando cruzó el estuario. Ahora con este motor que lentamente avanzaba por las mansas y negras aguas del estuario, ella recorría el camino de su padre que lo hizo hace 40 años. Daule aún era una calle con casas de madera como las describió su padre. En el centro del pueblo, una cantina, la misma que su padre le contó que existía. Era la más importante y era más importante que la capilla. Al fondo del estuario estaba Chamanga, con sus pacíficas aguas que parecía una enorme piscina oscura con lodo en el fondo y con manglares a los dos lados. En la entrada del estuario aún estaba una isla de manglares llamada Isla Esmeralda, al frente de Portete. Esa boca
entre las dos islas era muy peligrosa. Había que pasar entre ellas para llegar sorteando las olas del Pacífico que dibujaban sus crestas blancas por la furia del oleaje. Luego, a burlar las peligrosas olas, se entraba al tranquilo y casi adormecido estuario que durante los tiempos del banano era el punto de carga de barcos que llevaban el veneno a Esmeraldas. Daule, que estaba en Cojimíes, ahora era una parroquia del cantón Muisne. Desde hacía 40 años, todos los pueblos de este estuario abastecían de banano y se abastecían en Cojimíes. Esta era una zona de larga historia precolombina en la costa ecuatoriana. En este lugar de la provincia de Manabí se desarrolló una cultura precolombina desde el año 500 a.C. hasta el 500 después de Cristo o en nuestra era. Pero luego vino un catastrófico cambio climático y las culturas de la costa ecuatoriana desaparecieron. Después de aquella cultura llegó la cultura manteño-huancavilca, una cultura de navegantes del Pacífico Sur, que llegó a ser la más importante cultura naviera desde Chile hasta México. Con la llegada de los conquistadores españoles a Guayaquil en 1535 con sus pestes, los indígenas perdieron su lengua propia y fueron reemplazados por una etnia mestiza que olvidó las lenguas ancestrales y a las que desde Chile hasta Ecuador se les conoce como cholos pescadores. En el fondo del estuario de Pedernales está el epicentro del terremoto del 2016. Este cantón fue el que más rápidamente progresaba al sur de Atacames. En tan solo 15 años de vida como cantón, ya tenía grandes edificios porque se convirtió en el centro del narcolavado. Entre Cojimíes y Pedernales estaba Frigo Cojimíes, una gran empresa empacadora y exportadora de camarón que exportaba por barco el camarón sobre todo a España. En 1988, cuando su padre hacía la investigación de malaria para la Universidad de Heidelberg de Alemania, en ese lugar se usaron toldos con piretroides y el objetivo era ese, demostrar que los toldos con piretroides podían ayudar a combatir la malaria. El padre de Antonella, el doctor Maximiliano, fue el que facilitó a los investigadores de la Universidad de Heidelberg el trabajo en la zona, gracias a que había sido médico rural allí desde 1982, pero además amigo de los promotores de salud de la OCAME, la organización campesina que colaboró activamente en la organización y la investigación. En 1998, 10 años después de la investigación, llegó a la zona la peste del camarón llamada la mancha blanca. La peste de la mancha blanca llegó con el fenómeno del Niño en 1997, que trajo sequías e inundaciones, pero después de aquellas inundaciones vino una gran sequía por la Niña, y esto llegó con una peste en que los camarones se morían con su cabeza de color blanco. Fue el final de una época de locura en la que Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial de camarón. Su padre le contó a Anto que escribió para un periódico de la organización llamada CEDIS en Quito sobre lo que estaba pasando en los manglares de Muisne. Este reporte fue leído por periodistas del Canal 4 de Londres que vinieron a hacer un documental que se llamó La fiebre del camarón. Los periodistas, con un gran equipo de cámaras y personal, llegaron a Muisne
Luego de visitar el estuario y los manglares del río Guayas, los manglares de Bahía, y finalmente estaban visitando los manglares de la provincia de Esmeraldas. En su documental mostraron cómo se destruyeron 200.000 hectáreas de manglar, cuáles eran las ganancias de las empresas camaroneras, cuánto ganaban los laboratorios de larvas de camarón, y que al menos 120.000 familias, con niños, mujeres y adultos, habían migrado a la costa y barrían los 1.500 kilómetros de playa accesible con redes rojas llamadas micrométricas para capturar las larvas salvajes de camarón que llegaban en los aguajes. Aquella época de pesca indiscriminada para capturar 4 tipos de larvas de camarón, de las cuales solo 2 podían vivir en las piscinas, se mataban a millones de tortugas recién nacidas, jaivas, pequeños peces, aquellos que habitaban cerca de las playas. Las playas apestaban al amanecer por los animales muertos en aquellas noches de pesca. Eran 15 días, 2 una vez al mes, cuando el oleaje se internaba en la playa. Era el tiempo en que las familias trabajaban día y noche. Los niños no iban a la escuela por ayudar a sus padres. Los profesores usaban a los niños para que capturen camarones para ellos y no les dictaban clases. Los ingresos que daban la captura de larvas de camarón superaba en mucho a los malos salarios que se recibían en el Ecuador. En los pueblos como Cojimíes, un pueblo que fue destruido por el mar años antes, las casas de caña y zinc sobre columnas del mangle, el gobierno y todo el mundo decía que era propenso a los tsunamis. En las calles, detrás del pueblo, abundaban los pequeños canales y hoyos donde se criaban las larvas de camarón. Eran una red enorme de pequeños canales y de pequeñas lagunas. En los días de la fiebre del camarón, la mayor parte de los terrenos alrededor del pueblo de Cojimíes y otros cercanos, aquellos charcos y canales para las larvas recién cogidas del mar, eran más grandes que la superficie del pueblo, y ahí los tenían hasta que vengan los compradores. Esos criaderos de larvas llegaron a ser mucho más grandes que toda el área urbana de esta zona sur de Esmeraldas y norte de la provincia de Manabí. El precio de las larvas era un absurdo. Un pequeño vaso de larvas costaba lo que un trabajador ganaba en un año como salario, y una hembra ovada de langostino para los laboratorios valía tanto que era un equivalente a $120 cada hembra, y eso era una locura. El hombre más importante de aquí eran los dueños de la camaronera Frigo Cojimíes. Allí 200 mujeres iban diariamente a trabajar. Lo llamativo era que la empacadora tenía una docena de guardias con armas del ejército. Su dueño llegaba desde Bahía en una avioneta. Eran los que mejor pagaban. En los embarques de camarón congelado se estrenó también la exportación de cocaína a Europa. Es que a Europa no se podía enviar la cocaína en avionetas, ni en lanchas rápidas, ni en narcos submarinos, sino solamente en barcos. Para ese entonces la cocaína en Europa no tenía ni el precio ni la demanda que existía en Estados Unidos. Los pescadores salían en la noche con sus redes de camarón y regresaban a la madrugada. Los esperaban los voraces compradores que de inmediato les pagaban con dinero, y lo que hacían con ese dinero era directamente ir al prostíbulo y a beber lo que más podía, luego a dormir en casa para volver a salir
nuevamente a la tarde a eso de las 4. Otros pescadores en el día se iban al mar a capturar sobre todo las hembras ovadas. Había tanto dinero que el prostíbulo del pueblo trabajaba día y noche. La mayor parte del dinero que producía esta fiebre terminaba en mujeres y alcohol. El viaje de la lancha por el estuario de Chamanga le pareció a Anto fantástico. Cojimíes, ahora muy diferente de lo que vio su padre, cuando era investigación de malaria en Sálima en 1988, es decir, hace 30 años, le llamó mucho la atención. En el 2012, cuando su padre llegó a Daule, se quedó a dormir en la casa de Antonio, el hombre que transportó a su padre en 1974 desde Cojimíes y que estaba borracho manejando una canoa de motor por el estuario de Chamanga. En aquella casa, donde vivía aquel viejo con un perro, todo parecía pasar en la noche con un mechero de querosén para ahuyentar los mosquitos y para tapar con ese humo las goteras del techo de paja. Allí, aquel hombre le contó su vida a Anto y anteriormente a su padre. Yo fui un famoso asesino aquí, le confesó a Anto. Yo también se lo dije eso a su padre. Lo hacía mientras fumaba un tabaco. Aquel anciano, padre de Antonio, le dijo: todo empezó cuando era niño, se lo voy a contar. Escuche la historia en el capítulo número 5. Muchas gracias.